¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Estamos en directo desde el patio central de la Universidad Gabriela Mistral, aquí en Ricardo Lain 1177. Como ha sido la tónica de esta jornada, estamos haciendo estos conversatorios específicos para algunas de nuestras carreras emblemáticas de la UGM. Esto en el contexto del proceso matrícula 2022, donde estamos dando la bienvenida a todos los nuevos estudiantes que se han incorporado en este proceso de matrícula a las carreras de la Universidad Gabriela Mistral. Y estamos aprovechando entonces para que la comunidad universitaria, para que estos nuevos estudiantes, para que sus familias, amigos, puedan ir conociendo a las carreras, el oficio, las profesiones que se van desarrollando en su programa curricular. Recuerden, de todas formas, que toda la información importante para el proceso matrícula está disponible en www.ugm.cl y además que se están potenciando los canales digitales para el proceso de matrícula, les comento que efectivamente existe un call center, si es que tienen alguna duda o consulta, que puedes llamar al 600-401-0060, 600-401-0060, y además hay puestos presenciales para la realización de la matrícula que está ubicado aquí en Ricardo Lain 1177. Todos los equipos desplegados para dar la bienvenida a quienes se están incorporando a la UGM. En algunos segundos más vamos a comenzar el otro conversatorio. Vamos a estar conversando sobre periodismo y comunicaciones, sobre qué significa ser periodista hoy en día en este contexto de la modernidad, de la era digital, de los fake news. Por lo tanto, pueden mandar sus preguntas, sus consultas. Vamos a tener a un par de destacados invitados. Ya tenemos ahí en pantalla, y le damos la bienvenida de inmediato, a José Agustín Muñiz, quien es el director de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones UGM. ¿Cómo estás, José Agustín? Hola, Cristian, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí de nuevo. Excelente, como dicen por ahí, excelente. Agustín, bueno, estamos haciendo el preámbulo, como, mira, ya te empiezan a mandar ahí saludos. Aguante el profe José Agustín. ¿Ah? Te mandan ahí un saludo Italiano, ese debe ser mi fanático del Audax Italiano. Perfecto. Ahora se entiende el Tano. Uno de los muchachos que entró a estudiar periodismo el año pasado, ahora pasó al segundo año de la carrera, de los que inauguró la segunda versión de la Escuela de Periodismo. Excelente. Pues Agustín, la idea de este conversatorio entonces es que podamos ir abordando la carrera de periodismo, pero además todos los desafíos que tienen los periodistas hoy en día. ¿Qué significa ser periodista en este contexto moderno, decía yo, en este contexto de la era digital, donde alguna vez lo hemos conversado, pero entre comillas, cualquier persona que tenga un celular puede ser reportero, pero no necesariamente eso significa ser periodista. Abramos los fuegos de inmediato, ¿te parece? ¿Qué significa hoy día ser periodista? A ver, una cosa es lo que diga tu título profesional, yo tengo el mío colocado acá, pero me pasé al mundo de la docencia. Una cosa es la certificación que da la universidad, pero hay otra cosa que va un poco más allá, que es la promesa que hace una persona cuando le dice a la comunidad que es un periodista. ¿No? Porque la universidad certifica que pasaste por una serie de cursos, te pusieron en aprieto durante un periodo importante, saltaste unas vallas de cierta altura y lograste hacer una serie de cosas que son valiosas para la comunidad. Pero otra cosa muy distinta es cuando uno hace una promesa ante la comunidad. Yo sé hacer esto, yo me dedico a esto y usted va a obtener tales cosas a la vuelta de eso. Esa promesa, promesa la profesión. Uno profesa algo. Es casi como casi como un tema de fe. Yo veo el mundo de esta manera, yo veo el mundo como periodista. Uno le está haciendo una promesa a la comunidad. El resto de la ciudadanía tiene lo que se llama, ahora que está de moda en un tema constitucional, ¿no? Un derecho a la información. La gente tiene el derecho a saber de las cuestiones. Bueno, ¿quién? Ya que la gente tiene el derecho a saberlo, ¿quiénes son los que están, entre comillas, obligados a satisfacer ese derecho? Los periodistas. Cualquiera puede ejercerlo, es cierto, cualquier persona puede ir y pedirle a una autoridad que le rinda cuentas, que le entregue cierta información, la información es pública.
pero los periodistas somos los que lo hacemos de modo profesional. Y esa promesa ha ido cambiando con el tiempo, en algunas cosas ha ido cambiando, pero en otras se mantiene igual. Y de eso es lo que podemos seguir hablando durante este ratito, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado, qué cosas permanecen iguales en esa promesa que uno le hace a la ciudadanía cuando dice yo soy un periodista? Ahí llegó nuestra invitada de esta tarde, ahí la alcanzamos a ver. Sí, ¿Nos escuchas bien? hola, ¿cómo estás? María José, Cristian Fuentes Sí, por acá, bien. bueno, José Agustín, que ya lo Hola, conoces muy bien. Voy a hacer la sí, presentación ¿cómo oficial. están? Le damos la bienvenida a Dale. María José Soto, que es periodista, editora y conductora en Radio Duna, y que además es académica de la carrera de periodismo de la Universidad Gabriela Mistral. Ella es periodista, ha vivido en Europa, ha estudiado también, ha sido profesora en distintas universidades, es una persona que respira ADN reporteril, que ha estado presente reporteando, editando noticias, tiene todo este componente de lo que uno espera para dar realce a nuestra conversación sobre qué significa ser periodista hoy en día. ¿Cómo estás, María José? Muchas gracias por unirte con nosotros. Nada, gracias a ustedes por invitarme, contenta de estar acá. Primero que todo, ¿cómo están las noticias de hoy? No hubo Estamos nombramiento de todos subsecretario. No hubo nombramiento, estábamos todos esperando el nombramiento, pero parece que se cambia para mañana. Están haciendo el check, ahí revisando que estén en buenas condiciones los subsecretarios. Ahí es donde siempre hay problema, en Están la chequeando revisión Twitter. final. Claro. Están siguiendo Twitter, están chequeando, todo lo que hay que hacer para no cometer errores esta vez. María José, lo que estábamos conversando con José Agustín tiene que ver con nuestro conversatorio, es ¿qué es ser periodista hoy en día? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene para ti ser periodista hoy en día? Por favor, si te invitamos a explayarte. Pucha, qué difícil pregunta. ¿Qué significa ser periodista hoy en día? Para mí, yo creo que el periodismo, lo lindo que tiene el periodismo, que es lo que a mí me ha gustado y creo que es una manera de haber hecho bien mi carrera, es la capacidad que te enseña el oficio del periodismo para poder olfatear e interpretar bien el mundo que te rodea. Más allá de lo que tú ves en distintas partes, más allá de lo que puedes leer, más allá de lo que te pueden contar, más allá de las cosas que pasan en el mundo, en Chile, etcétera, la capacidad que uno logra para juntar datos, información, para estar siguiendo permanentemente las cosas, cómo pasan, con qué cronologías, con qué protagonista, con el tiempo genera que uno tenga en su cabeza una visión universal de la vida. Y eso es muy interesante, porque te genera más empatía con el mundo que te rodea. Que yo creo que eso es muy bonito. Y por lo tanto te da la sensación de que cuando tú estás trabajando como periodista, estás realmente aportando a tu país. Porque tienes una conciencia real del mundo que te rodea, de las necesidades, de la injusticia, del sentido común. El periodismo es básico, el sentido común. Y es rico poder darse cuenta que tienes una posibilidad de ayudar en el campo, de ayudar a tu país, de ayudar al medio ambiente, de ayudar con las injusticias, de ayudar a tu entorno. Ya no es solamente vivir en función de lo que tú necesitas o lo que tu familia necesita o tus amigos necesitan, sino como pensar en el bien común. Entonces, yo creo que los periodistas tenemos un poco esa vocación, pero yo no sé si la tenemos tan clara cuando empecemos a estudiar periodismo, porque muchas veces cuando uno empieza a estudiar periodismo, por ejemplo, a mí me gustaba escribir, a mí me gustaba, yo siempre como que organizaba cosas en el colegio, era como siempre la que estaba, no sé, animando cosas, me gustaba mucho la radio, tenía una visión un poco superficial de las cosas como entretenidas del periodismo, y con el tiempo fui entendiendo que hay una vocación social detrás del periodismo que se alimenta en función de la pega que uno va aprendiendo. Y esa vocación, vivir pensando en que estás trabajando por algo común, creo que es lo más lindo que tiene el periodismo. Entonces yo creo que por ahí va una definición de periodismo que podría, por lo menos a mí, interesar. ¿Y cuándo te surgió esa revelación? ¿Fue en un hecho puntual? ¿Fue un enamoramiento? ¿Cómo sucedió? Yo creo que es la sensibilidad que te genera ir siguiendo los hechos, ir siguiéndolos desde el principio.
te hace preguntarte las cosas. Por ejemplo, no sé, yo creo que sería interesante conversar con un periodista que haya seguido la pandemia desde el día uno. Y desde el día uno me refiero a, no sé, me acuerdo que cuando llegué, recién estalló la pandemia en Chile, cuando tuvimos los primeros casos, yo me acuerdo que el ex ministro Mañalich llamó un off a los periodistas. Yo fui a ese off. Estábamos recién empezando, algo que se iba a convertir en un infierno que es el que hemos vivido. Y me acuerdo que en la conferencia él nos advirtió de cifras que nosotros nos mirábamos, nos hablaba, por ejemplo, de esto va a generar 12.000 muertos. Nosotros nos pensábamos, ¿qué? ¿12.000 muertos? O sea, había un montón de cosas, él nos empieza a dar un montón de cifras que nos sonaban a todos delirantes, porque no podíamos entender una situación así, que fuera tan compleja, o sea, nadie tenía en su cabeza el concepto de pandemia. Entonces lo que nos hizo en esa oportunidad el doctor Mañalich fue hacernos como un golpe de realidad muy duro de lo que se venía para los próximos 14 meses, en algo que estaba recién empezando acá, porque teníamos 2 casos, 3 casos. Entonces, la verdad es que yo creo que es interesante preguntarle a ese periodista de salud que siguió desde ese minuto, desde ese día que salimos todos helados del Ministerio de Salud, hasta ahora, ¿cuál ha sido la evolución? La evolución de la pandemia, la evolución de las autoridades, cómo las autoridades han enfrentado la situación, cómo nosotros las hemos enfrentado. Y yo creo que eso te lo da la sensibilidad de seguir un tema, en el fondo. Te hace enamorarte del objetivo que en este caso es lo sanitario, salvar vida, cuidarnos entre todos, superar la crisis, superar el golpetazo que genera la crisis. Entonces yo creo que uno tiene esa revelación del periodismo cuando empiezas a vivirlo. Y eso se vive estando en la cuneta, sentada, esperando el plantón, que pase algo, reporteando, estando con la fuente, viviendo la noticia minuto a minuto en el fondo. Uno se sensibiliza y dice, chuta, qué importante esta cuestión, que ojo con lo que yo voy a sacar al aire ahora, porque es muy importante, o con lo que voy a publicar. O sea, estoy realmente en algo muy importante para mi país. Interesantísimo. Estamos conversando con María José Soto, quien es editora y conductora en Radio Duna, periodista y académica de la carrera de periodismo acá en la Universidad Gabriela Mistral, y además estamos con José Agustín Muñiz, director de la Escuela de Periodismo y Comunicación en el GM. José Agustín, ¿qué querías complementar ahí el relato de la increíble historia de María José? Buena historia, le voy a mostrar algo. Bueno, rellenemos mientras sale cuadro. El otro día estaba ordenando papeles antiguos y encontré esa revista que la hace cuando uno sale de cuarto medio. El anuario. Tus compañeros entrevistan el anuario, claro. Y la encontré, estaba entre medio de unos papeles. Prometí que le iba a escanear y se iba a mandar al chat de mi curso de mi colegio. Y me puse a revisar lo que me escribieron mis compañeros, y ahí cuando se despiden dicen que te vaya bien en periodismo. Por algún motivo extraño, cuando salgo en un cuarto medio, mis compañeros de curso ya sabían que yo quería estudiar periodismo. Yo no me acuerdo cuándo fue que tomé la decisión. ¿Ah? Yo entré primero por bachillerato, estudié bachillerato en ese momento, y después me pasé a periodismo, pero parece que a alguien yo ya le tengo... Entonces, el momento que me pegué al cachopazo, así una revelación, como decís tú, con esta luz que tengo aquí arriba ahora, no la recuerdo. Pero sí recuerdo súper claro cuando van al colegio a hacerte charlas también para orientarte, personas conocidas o personas como, y fue en su momento el doctor Fernando Monquiobre, médico, ¿no? el tema de la nutrición, de CONIN, el INTA de la Universidad de Chile, creo que es premio nacional en un momento, probablemente uno de los hombres más importantes que ha marcado más importante la segunda mitad del siglo XX con el trabajo de nutrición que eso en Chile. Y él dijo algo mucho, nos dijo, mira, el conocimiento hoy día se genera en inglés, dijo. El que quiera saber qué está pasando en el mundo tiene que aprender a hablar inglés. No te cuenta eso. Y bueno, me dijo, y el conocimiento se genera donde chocan las disciplinas, me dice. Es muy raro que una persona se meta a estudiar una cosa y siga ahí y no se encuentra con nadie más que con ese grupo de personas y no aprenda nada. Muy raro. Las cosas entretenidas, dice, pasan donde chocan personas, donde chocan las ideas, las cosas distintas. Yo dije, bueno, ¿quién es? Y esa fue la pregunta que me hice yo. ¿Quién es la persona que se dedica a ver esas cuestiones? Yo probablemente a mí poco probable que se me ocurra algo que vaya a cambiar la humanidad, pero sí me gustaría saber dónde están ocurriendo esas cosas, esos choques. Y dije, bueno, eso se parece a la tarea de un periodista. Y esa fue más o menos la idea con la cual yo llegué a esta profesión.
Si tú decís, eso se parece a la definición por la cual uno cree que llega, nada, yo me di una vuelta de aire muy loca, mis compañeros se dieron cuenta, antes que yo probablemente, pero por eso fui que llegué acá, porque me pareció que era el lugar donde uno puede ver cómo ocurren las cosas, de primera fuente. Yo estuve ahí y vi cuando ocurrió. Sí, claro. Y esa es la respuesta, al menos que yo me he construido con el tiempo, a propósito de este librito que encontré ordenando mi casa. Sí. Espero no ponerlo en aprieto con la siguiente pregunta, o la siguiente reflexión, pero ¿cómo hoy día se compatibiliza el rol de ser periodista cuando existe los ciudadanos que tienen acceso a las redes sociales y además está el concepto de la fake news, que no solamente ciudadanos que mandan memes, sino que de autoridades que replican, generan, instalan ideas que no necesariamente están cercanos a la verdad, que son uno de los principios que los periodistas intentamos defender. ¿Cómo ustedes se desarrollan profesionalmente? ¿Cómo tienen ese olfato para detectar esto es fake? ¿Cómo se vive tratando de ser periodista, especialmente en medios de prensa, por ejemplo, en el caso de María José, versus el tsunami que tenemos de datos, que ni siquiera son información, a través de las redes sociales? ¿Sabes qué? Me llama la atención que esa misma pregunta se la está haciendo en este minuto un seminario de la Universidad de Oxford, hablando de periodismo, que me interesó mucho, que me llegó esta semana, de hecho, que invitaban a los periodistas del mundo a preguntarnos cómo enfrentamos la fake news, porque es un problema mundial, o sea, es un verdadero cáncer, la verdad. La desinformación, la información falsa. ¿Cómo? No, que me pidieron ideas para el seminario, por eso lo están... No. Eso es una fake news. Eso es una fake news. Es una fake news, ya, muy bien. Claro, la información falsa es súper peligrosa y es muy difícil de frenarla, porque hay una sensación un poco de querer las cosas rápidas, de no buscar la fuente, yo siempre digo como la noticia del meme, donde no está el link, sino que está el meme de una noticia o de un supuesto medio o de solo un meme, solo una foto que anuncia algo como un hecho concreto, real, ya que es indesmentible, etcétera, y eso se va, tú lo ves que se retuitea, y la gente como que lo ve como una noticia real, completa y total, como, no sé, la otra vez, por ejemplo, me enfrenté a un fake news que me da tanta rabia porque cuesta mucho enfrentarlo. Chile decide volver a cerrar las fronteras, cierra las fronteras, por la semana pasada me enfrenté a eso. Chile cierra las fronteras, de nuevo, por alza de COVID. ¿Dónde salió eso? Y claro, había gente como, yo estoy hablando de profesionales, de gente, ya tú le decías, incluso de profesionales, gente que me empieza a preguntar, cerraron las fronteras, y a ver, ¿de dónde sacaste eso? La típica foto con el fake news. Entonces, claro, ahí la labor que uno tiene que hacer es siempre invitar a las personas a la fuente oficial. La fuente oficial son siempre las instituciones oficiales. En este caso, el Ministerio de Salud es el que y todas sus instituciones como hermanas, las que te pueden dar una información de ese nivel. ¿Cómo uno pelea en el periodismo? Solamente con buena calidad de periodismo, con no equivocarte, porque la tentación a uno equivocarse también es altísima. Entonces, a buscar permanentemente la información oficial, y eso diferencia al periodista de cualquier persona común, digamos, porque el periodista tiene una capacidad de llegar a la fuente oficial más directa, más cercana, y finalmente porque uno tiene que hacerlo porque es la pega, que una persona normal que anda por la calle, digamos, que no profesionaliza la búsqueda de información. Entonces yo creo que la única forma es mucha paciencia y no equivocarnos, ser muy estrictos en la fuente oficial permanentemente. José Agustín. Es un temazo, que está calentito, porque está ocurriendo ahora, y las universidades lo estamos tomando ahora. El fenómeno de las fake news se traduce como noticias falsas, pero uno ahí, desde la profesión, tiene que hacer la clarificación. No es una traducción literal. O sea, las noticias no son falsas. O es noticia o es falso. Las noticias falsas no existen. O sea, hay que hablar de desinformación. Y la desinformación puede ser o porque hay una campaña orquestada, que a veces son más insidiosas, más complicadas, pero son más fáciles de detectar,
o a veces ocurre la desinformación porque nos llega el mensajito, nos llega el meme, nos llega una nota a través de una red, de un WhatsApp, por ejemplo. Una agrupación de WhatsApp donde están todos los primos y los tíos. Y alguien escandalizado le llegó esta información, no la chequeó y la tiró, ¡ah! Y pega el grito. Entonces, y esto yo se lo digo sobre todo en este live de Instagram, que nos están viendo personas que quieren estudiar periodismo probablemente. Ahí está la responsabilidad, a lo que decía yo hace un rato, ¿no? El ser responsable, ser profesional, también lo eres en tu grupo de WhatsApp de tus amigos. Sí, Entonces, familia. tu tarea ahí es cuando llega una información que es emocionalmente y te levanta, y tú ves que puedes, aun cuando tú probablemente no sabes si es verdad o no, ahí tienes que ser el primero en responder. Tía, ¿de dónde salió eso? Te llega un mensaje de audio de una persona que dice que está ocurriendo tal cosa. Tía, ¿usted lo vio o se lo mandaron? Y la tía probablemente va a tiro a cachar. Si tú logras hacer pensar durante 5 segundos, la posibilidad de que eso se empiece a multiplicar baja muchísimo. Como es un amigo que se dedica a esto, habría que ponerle un impuesto al botón retuitear o al compartir. Si tú logras bajar la facilidad con que se retuitea, se recomparte información de eso, las fake news deberían bajar. Y basta con hacer esa pequeña pregunta: tía, ¿dónde salió eso? ¿Usted lo vio? No, mijito, me llegó. Ya, tía, lo más probable es que sea falso. Déjeme, yo lo voy a buscar. Y uno que ya tiene un poco más de experiencia sabe chequear 3 o 4 datos y se puede dar cuenta rápidamente, ¿no? De eso podemos hablar más rato. Pero lo insidioso de la fake news, de esta desinformación, es que a uno le llega y a uno cae. No todos caemos en los mismos memes, en la misma mentira. Creo que a mí me llegan por aquellos, por mis flancos débiles, por mis debilidades. Yo estoy más dispuesto a creer cosas terribles de cierto grupo de personas que de otras. Entonces, cuando me llegan, uno mismo tiene que, para unirse. Y pensarlo un poco más antes de apretar el botoncito y compartir de nuevo. Y eso Sí, en ahí el ámbito... solo Por quería favor, agregar María algo. José. Ahí yo creo que los periodistas más mayores, no quiero decir viejitas, con más experiencia, y también los Adultos. nuevos, o más adultos, sí, y los más nuevos, los que quieren estudiar periodismo, también tenemos un desafío súper importante, que es no solamente defender permanentemente la verdad, en ese sentido, eliminar las fake news, como un poco lo explicamos acá, de hacerlo de inmediato, en los WhatsApp de amigos, los WhatsApp de familiares, etcétera, sino también de defendernos de las críticas a la credibilidad de los medios de comunicación. Porque muchas veces yo escucho como argumento, cuando yo quiero desmentir una fake news, pero porque ponte tú, yo mando un link, mira, esto sí es real, y mando un link, por ejemplo, de latercera.com, que tiene como un desarrollo real de esa noticia, y ahí tiene las fuentes oficiales, entonces tú dices, bueno, esa nota es una nota real. Pero es que la tercera miente. Pero es que los periodistas están todos coludidos. Esa frase, cuando nosotros, o sea, desde que empiecen la carrera, lo que nos están viendo, se van a enfrentar desde el día 1 con eso. Es que ¿a quién te vas a vender tú? Es que vas a trabajar ¿a dónde quieres trabajar? No, es que Canal 13 está vendido, es que el Mercurio miente, es que no sé qué. Te vas a enfrentar a eso permanentemente. Los medios, y yo creo que ahí uno tiene también una responsabilidad, estamos desacreditados. Y eso contribuye a las fake news. Entonces es un desafío nosotros, como si quieren entrar a un medio, es un desafío ser un defensor irrestricto de la verdad permanentemente. Más que el golpe de la verdad. Aguántate antes de publicar, aguántate antes de salir al aire, aguántate porque estás preocupada, porque tu preocupación tiene que ser la verdad. Y eso aporta a un poco cuidarnos de este tema permanente de la falta de credibilidad que tienen los medios de comunicación. Y eso también, ahora estamos hablando de periodismo, digamos, de periodismo en prensa, pero también está muy ligado al tema de comunicaciones corporativas, otras áreas de desarrollo también de los periodistas. De hecho, en alguna reunión, alguna vez surgió la frase de que en el periodismo de comunicaciones corporativas, o sea, al final del día, y a los colegas en prensa también, nosotros nos pagan por dudar. O sea, si uno no duda de todos los contenidos, si uno no duda de las situaciones, de los escenarios, uno en realidad debería estar pensando en dedicarse a otra cosa. Si uno, no es que uno sea negativo en la visión, sino que uno es más perspicaz o tiene una capacidad de observación o tiene una capacidad de análisis crítico que debe defender en pos de la verdad, como dice María José, ¿no? ¿Le parece razonable? Hay una frase
periodistas gringos viejos que lo encuentro muy, muy chora. Dicen, si tu mamá dice que te quiere, desconfía, ¿no? Créele, pero chequea. Sí, sí, o sea, un periodista debería llegar no a dudar, en el fondo, pero sí debería chequear que su mamá lo quiere. Objetivamente, ¿por qué? Exacto. Mamá, sí, ¿por qué? ¿Y cuánto? ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo? Es un juego de palabras, pero si hubiera que ver cuáles son las competencias, las habilidades del ADN del periodismo, una de ellas es el chequeo de los datos. Sí. Una de las cosas que me fascina, sobre todo del periodismo más norteamericano, el mundo más anglosajón, es su amor por el dato duro. Y que en sus crónicas, si dicen que Boric tiene 35 años y tiene 36, se corrige, ¿no? Claro. Porque si se equivocó con ese dato básico, que yo como ciudadano lo puedo contrastar, no tengo por qué rayos creerle un dato más elaborado, más sofisticado, si se equivocó en lo elemental. Entonces, chequear, ser obsesivo con el chequeo de los datos. Y esto va para el mundo de las comunicaciones corporativas, como para el mundo del periodismo y los medios de comunicación. Sí, y ¿sabes qué? Me hace mucho sentido lo que dice José, porque además del chequeo de datos, te permite proteger tu propia carrera, digamos, porque a mí siempre me preguntan cómo lo hago para salir, por ejemplo, al aire en la radio, o para publicar una nota política, y yo siempre publico temas políticos, ¿cómo lo hago para no meter mi opinión? Pero ¿cómo, José? Si tú tienes una opinión política, no sé, yo sé cuál es tu opinión política, ¿por cómo te aguantas de no decir lo que piensa? O que no se te vaya tu opinión, por ejemplo, un análisis sobre el gabinete de Gabriel Boric, o sobre cómo lo está haciendo la campaña, no tengo idea. ¿Cómo lo haces? Y claro, mi respuesta siempre ha sido porque mi pasión por decir las cosas concretas, reales, o por la verdad, es mucho más alta que mi pasión ideológica. O sea, estoy tan obsesionada porque lo que cuenta sea todo lo real que es casi un tema de ego, porque yo no me quiero equivocar, es tan fácil como eso, porque en la publicación de la nota, de la tesis, donde yo publico una nota política, no quiero un solo error. No, y eso me lleva a mí ser tan obsesiva, en que tan objetivamente todo bien escrito, que finalmente lo que yo piense es que no me importa, porque lo que yo piense yo lo voy a conversar con mi amigo en una copa de vino en la noche, digamos. Entonces, como que en un minuto uno se hace fanático de la verdad, ¿no? Y fanático de los datos, como decías tú, y ahí uno lo que piense ideológicamente sobre un tema es muy importante, ¿no? O sea, claramente es más apasionante el mismo periodismo bien hecho en el fondo. Perfecto. Esa es una muy buena defensa contra la acusación de que los periodistas son vendidos, de que tienen su agenda propia. Si tú estás tranquilo de que reporteaste bien tu editor en la mañana te dijo, investígame este tema, a ver qué encontráis. Encontraste, llamaste con 4 personas y estáis contentos con porque lograste buena información y checaste los datos, confirmaste un par de versiones. En algunas partes hay dudas y lo pone, aquí no se sabe muy qué pasó, pero tu crónica está redondita, se para sobre sus 2 patas y tiene un estándar que es publicable. Al día de mañana, si a alguien no le gustó, decir, ok, no le gustó, manda una carta al diario, pero ¿qué dato no le gustó? Porque esto está confirmado, esto está confirmado, esto está confirmado. Entonces, tu trabajo se defiende solo y construyes tu reputación. Y si no le gusta, bueno, es por razones extra periodísticas. Claro, pero tú no te puedes hacer cargo de eso. La noticia manda. Exactamente. La noticia manda, exactamente. Estamos conversando sobre la carrera de periodismo acá en la Universidad Gabriela Mistral. Estamos con nuestros invitados, primero María José Soto, quien es editora y conductora en Radio Duna, y además académica en Periodismo UGM, y estamos con el director de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones, José Agustín Muñiz. Consulta, María José, tú que tienes ese ADN tan desarrollado y que vibras con la noticia, ¿cómo fue este aspecto de venir a hacer clase? ¿Cómo te interesó el aspecto académico? Mira, yo creo que al principio estaba un poco insegura, porque uno nunca piensa que tiene mucho como para enseñar en el fondo, como que ¿cómo voy a enseñar yo si al final como que tú piensas que es como oficio, es como que la mejor enseñanza está acá, venir al medio,
trabajar, aprender desde chico un poco al principio, pero la verdad es que la experiencia de hacer clase ha sido muy entretenida porque yo me doy cuenta de que finalmente las historias que tengo para contar, que son el oficio de estar en un medio, son las que alimentan también el interés de los estudiantes. Y ir viendo cómo esa evolución que van teniendo desde lo teórico, desde, no sé, pues, por ejemplo, desde explicarles cómo se reportea tal cosa, a traerles un entrevistado, que ellos empiecen a reportearlo en función de lo que les enseñaste, es exquisito, porque como que en el fondo uno se da cuenta que va ayudando a que avance la rueda del periodismo. Entonces yo creo que ha sido una experiencia súper entretenida enseñarle a las generaciones nuevas, también un poco para participarlas, porque yo en el último tiempo he encontrado que ha habido como una mala fama al periodismo, de que sabemos que hay pocos medios, sabemos que los medios de comunicación en el mundo están en crisis y están hoy en día que están en evolución, porque están cambiando y todos tenemos que estar cambiando el switch. Pero hay una sensación de que no conviene un poco mucho estudiar periodismo. Yo creo todo lo contrario. Creo que los periodistas somos necesarios, fundamentales en el mundo que nos rodea, porque somos las personas capaces de interpretar los datos, de explicar lo que le pasa, que está pasando en el mundo a las personas. Y eso es demasiado importante, es un valor para la democracia. Entonces, es fundamental el periodismo, y el periodismo viene, esto escucha que es rico, es gratificante, y también puedes vivir del periodismo. O sea, es una carrera que también te permite vivir. Hay que aperrar desde el principio, o sea, yo les recomendaría a los estudiantes nuevos que respiren periodismo del día uno. El periodismo no solamente ir a clase, el periodismo es estar permanentemente pensando en periodismo. Ojalá visitar los medios, ojalá conversar con profesores, ojalá conversar con periodistas más grandes. Es vivirlo, permanentemente vivirlo. Y esa es la forma que uno tiene de enfrentarlo. Y yo creo que es una carrera, es súper recomendable, una carrera que tiene mucho aporte y yo creo que es motivante decirle eso también a los niños, a los nuevos periodistas, futuros periodistas, que se motiven y cómo hacerlo, cómo ayudarles a entrar en ese camino. Oye, Cristian, no sé si puedo meter la cuchara, ¿no? Pero por supuesto. No sé si la profesora María José Soto puede contar la anécdota de lo que le ocurrió el primer trimestre de este año haciendo uno de sus talleres en la jornada vespertina con un entrevistado de los estudiantes. Quizás no sin decir el nombre, pero puede contar qué fue lo que ocurrió a propósito de respirar periodismo y hacer bien la pena. Sí, bueno, no, lo que pasa es que tuvimos un candidato presidencial, no vamos a decir quién porque afortunadamente hubo muchos candidatos presidenciales que fueron cayendo en el camino, entonces no es necesario, digamos, no van a saber quién, pero era un candidato presidencial que nos dio una entrevista. ¿Cómo? ¿Estaba presente en Chile? ¿Estaba qué? ¿Estaba presente en el país? Sí, estaba presente en Chile. Estaba presente, sí, eso sí, bueno, ya eliminamos uno, estaba en Chile, Okay. Estaba en Chile. Bueno, lo entrevistamos para Fue a distancia, fue a través de pantalla. Sí, a través de pantalla. En ese tiempo estábamos todos online, en esa época todavía, full pandemia. Y lo entrevistamos, teníamos entrevista con ellos y la verdad es que ese candidato tenía hartos cuestionamientos y yo les dije la semana anterior, quiero que preparemos bien esta entrevista y no quiero que seamos condescendientes, porque hay hartas cosas que preguntar, así que estudiémoslas. Bueno, los chiquillos se lo tomaron en serio, tanto así que fueron bien duros con el candidato. Duro, una cosa es ser duro en el sentido de que yo no estoy acá para regalarte la entrevista, sino que para preguntarte lo que creo que es importante para el bien común, y otra cosa es ser agresivo. No es necesario ser agresivo, o sea, creo que está de más ser agresivo en la forma en que te planteas a un entrevistado, pero creo que sí es importante que no se te vaya una pregunta que es importante, y yo creo que a los chiquillos no se les pone ni una sola pregunta, porque claro, yo fui espectadora totalmente de cómo iban una tras otra, y se fue poniendo incómodo, bueno, se fue tostado, se fue enojado, de hecho cortó, se fue. Y de hecho los chiquillos quedaron así como, parece que se enojó, y le dije, sí, pero me parece que estuvieron todos bien, digamos, aquí no hubo ninguna grosería, ninguna agresividad. Lo que pasa es que el candidato estaba con hartos problemas. Bueno, al otro día el candidato renunció a su campaña. Renunció, o sea, claramente, yo les decía, hicimos una buena conferencia de prensa porque él estaba ya,
ya no podía estar más atrapado con un montón de problemas que tenía su propia candidatura, bien cuestionable. Así que sí, fue una experiencia entretenida, no para él, porque terminó como bien tostado, pero sí para los chiquillos que pudieron enfrentarse a un candidato presidencial, de verdad, ahí, que iba a estar en la papeleta, y a los que pudieron entrevistarle y pudieron preguntarle respecto a varias deficiencias que tenía su campaña. Entonces, claro, ahí nadie podría decir que alguien estuviese a favor o en contra del candidato, digamos. De hecho, yo nunca le pregunté a nadie si es que le gustaba el candidato, si votaban por él. A nadie le importó, porque los chiquillos estaban súper concentrados en hacer buenas preguntas. Y se leyeron todos los reportajes, buscaron, leyeron diarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo les digo, que al final es lo que en el periodismo a uno le tinca más que tu propia ideología, se te olvida, si te gusta o no, no tengo idea. Yo quiero preguntar lo entretenido, lo que a la gente le importa nomás, lo que es interesante. Y eso yo creo que nos pasó en esa conferencia. Perfecto. José Agustín, ¿quieres complementar algo? Que me pareció una anécdota importante, en fondo, pensando de que nos están viendo personas que quieren estudiar periodismo, porque después de esa clase, la María José me llamó y dijo, oye, pasó lo siguiente. Entonces yo dije, bien hecho. O sea, la única pregunta que hice fue, ¿las preguntas fueron preguntas buenas? ¿Hicieron preguntas periodísticas o fue la personal? No, fue periodísticamente inobjetable. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando la Universidad Gabriela Mistral decide reabrir su escuela de periodismo, nosotros, fantástico, había una escuela de periodismo y a mí me tocó presentarle el proyecto a las autoridades de la universidad. Y yo les presenté el proyecto de la carrera y les dije, esto no es igual que abrir una escuela de ingeniería comercial, por ejemplo. Si abrimos una escuela de periodismo, significa que vamos a tener estudiantes en la calle haciéndole preguntas, a veces preguntas incómodas a personas importantes. ¿Y usted quién es? Soy estudiante de periodismo de la Universidad de la Mistral. Entonces, uno de los problemas que yo como director de escuela quiero tener es, quiero tener estudiantes agujas, que hagan buenas preguntas, que hagan buen periodismo desde la universidad. Entonces, eventualmente algún día va a llamarme a mí o a uno de mis jefes para arriba probablemente, a una persona importante, oye, hay un alumno tuyo que está haciendo preguntas difíciles. Y me van a llevar a mí de vuelta, oye, ¿es verdad que no? Yo voy a decir, sí, y si está haciendo buenas preguntas, fantástico. Es decir, esa es una cosa que después a los periodistas les va a pasar en la redacción. Un reportero va a hacer una pregunta difícil y van a llamar al dueño del medio, van a llamar al editor, y el editor va a tener que, en el fondo, proteger las espaldas de sus periodistas, y esa dinámica, esa forma de trabajar, esa es la forma de trabajar y es un indicador de que estás haciendo bien la pega. Por eso me parece una historia interesante. Para ir cerrando nuestro conversatorio, primero destacar que toda la información sobre la carrera de periodismo está disponible en el sitio web www.ogm.cl y que además José Agustín está constantemente en contacto atendiendo a todos los interesados, ha entrevistado, lo vimos ahí en la estación Mapocho atendiendo gente, conversando, entre comillas, en el mejor ámbito de la palabra, pero contagiando, evangelizando sobre el periodismo, que es algo muy apasionante para quienes estudiamos la carrera. Y a propósito de eso, les propongo dos cosas. Uno, un mensaje final para los actuales estudiantes de la carrera, que María José ya le hace clases, José Agustín también, para quienes se están incorporando, ¿qué mensaje les darían? Y nos vamos a poner un poquito más modernos, ¿no? En vez de, ¿qué les recomendarían como para inspirarse sobre la profesión, sobre la carrera? ¿Un libro, una película, una serie? ¿Qué cosas a ustedes le han hecho clic con respecto al periodismo? ¿Tú? Sí, estoy pensando qué me ha hecho clic, así como... Yo quiero invitarlos a salir un poco de las fronteras. Yo creo que es bien sano salir de las fronteras un poco de lo local, que es importante, pero me gustaría invitarlos a que se acostumbren, los futuros periodistas, a, por ejemplo, leer la prensa internacional. Los invito a que veamos, por ejemplo, la BBC de Londres, New York Times, a que nos metamos un poco a cómo se trabaja en la prensa internacional, cómo se expresan un poco las ideas, cómo es el tratamiento de las fuentes, qué temas son relevantes, qué temas son importantes. Yo creo que es importante un poco para sacarnos lo local, que muchas veces como que nos aplana un poco, y aunque siempre decimos que estamos en un mundo globalizado, a veces nos cuesta igual mirar hacia afuera. Yo creo que es importante que una buena, para mí siempre ha sido inspiración
mirar, por ejemplo, la forma en que se cubren los temas de ciencia en el país de España, por ejemplo, en el diario El País. Me parece interesante, porque siempre hay una mirada que es distinta y generalmente una mirada más empática. Hay muchos países donde la prensa tiene mirada más empática y más cercana con el lector, con el auditor, cercan un poco más y te dan la idea de cómo explicar las cosas, porque finalmente el periodismo creo yo que es el arte de contar las cosas, de explicar las cosas, de la forma que te lleguen, que genere una empatía contigo. Entonces cuando uno busca cómo otros lo han hecho y lo han hecho con éxito, yo creo que eso te inspira también para poder sumar. Eso es cuando estés enamorado de la carrera de periodismo. Y yo creo que el periodismo uno se enamora desde que empiezas y desde que empiezas la carrera y empiezas a respirarlo con los profesores, en las clases, en la biblioteca, en las salas de redacción, en las noticias, tú mismo analizando desde otra óptica un noticiero, leyendo prensa local, internacional, desde otra óptica. Yo creo que de a poco es como un enamoramiento que uno genera. Y la idea es que tú salgas de la carrera ya siendo periodista antes. Yo creo que uno puede llegar a ser periodista, como es un oficio, como finalmente esto es un oficio. Yo creo que uno es periodista, si quieres, desde el primer año. Te la juegas y empiezas a meterte, yo creo que puedes ser periodista de inmediato. Y salir en el quinto año ya siendo un periodista con todas sus letras. Excelente. José Agustín. Yo soy amante de los clásicos. Me gustan mucho los clásicos y toda la mitología de los periodistas está construida sobre la historia de Bob Woodward y Carl Bernstein, los dos periodistas del Washington Post, que reportearon, hicieron explotar y siguieron el caso Watergate, que fue el que terminó provocando de cierta forma la única renuncia de un presidente de Estados Unidos, de Richard Nixon. El libro se llama Todos los hombres del presidente. Está la película también, una muy buena película que ganó varios Oscars, Todos los hombres del presidente, pero hay que ir al libro porque la parte más importante de la historia no está en la película y sí está en el libro. Ese es como el clásico fondo que está en la imaginería de todos los periodistas de Chile. Y en el mundo audiovisual, en las series, hay dos series que a mí me fascinan mucho, que me encuentro buenísimas. Una se llama The Newsroom, Sí, la sala de prensa, Sorkin. The Newsroom. De Aaron Sorkin, exactamente, el mismo guionista de El ala oeste de la Casa Blanca, de West Wing. De West Wing. Y hay otra serie también sobre periodistas que estaba en Netflix, no sé dónde se puede encontrar ahora, que se llama The Hour, la hora, ¿no? Y es una historia de un grupo de periodistas de la BBC de Londres, del mundo anglo, que empiezan a hacer como los primeros reportajes de denuncia en la década del 50, 60, también muy bonita como para empezar a meterse durante el verano, para llegar con los motores calentitos en marzo y para tirarse de cabeza a estudiar periodismo. Perfecto, muy buena de Newsroom. Hablando de inspiración, me acordé de la película El Escándalo, sobre la historia del acoso del CEO, del fundador de la cadena Fox norteamericana, estas denuncias de abuso sexual que hicieron varios periodistas. Súper entretenida y súper interesante también, recomendable 100%, porque te das cuenta también cómo tú manejas tu relación con el poder. Y cuando yo vi la película, hay muchas cosas en las que me identifiqué, especialmente en el rol que tenemos las mujeres periodistas y el aporte también que podemos hacer al periodismo. Muy interesante y 100% recomendada. Muy entretenida la conversación, María José Soto, académica de la carrera de periodismo, UGM, editora y conductora en Radio Duna. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tanta historia, por tu pasión también en el ámbito del periodismo, también ahora en el ámbito de las clases. Muchísimas gracias, María José. Un gran gusto. Pues, cuando quieran. Un abrazo. Y José Agustín Muñiz, el director de la Escuela de Comunicación y Periodismo, de Periodismo y Comunicación, eso es, de la UGM. Muchas gracias, José Agustín, estamos en contacto y, bueno, muchas gracias a ambos por este conversatorio. Muchas gracias a ustedes, les vaya muy bien. Ojalá puedan subir esta reunión y comentarios a YouTube, buenísima. Le vamos a pedir a José Agustín que repita sus recomendaciones. Muchas gracias a ambos. Bueno, eso es parte del conversatorio de esta tarde, que está centrado en la carrera de periodismo. Si no lo alcanzan a subir, te cuento al tiro a Pato Lepat. Mira,
La serie que mencionaba José Agustín se llama The Newsroom, que la dan en HBO, que es de un grupo que está está actuada por Jeff Daniels, que te la recomiendo absolutamente. Es del creador, del guionista Aaron Sorkin, que es un muy destacado, un guionista que hizo La Red Social, la película que probablemente tú la viste sobre la historia de Facebook, y además tiene una serie muy exitosa que se llama The West Wing, a medio de los muy, muy recomendable. Eso es lo que recuerdo de lo que decía José Agustín. Lo vamos a recordar ahí para que lo sigan también en su Twitter, de que suba esas recomendaciones que se conversaron acá. Muchas gracias a todos ustedes. En aproximadamente 15 minutos más nos volvemos a conectar y vamos a estar hablando de las licenciaturas de la Universidad Gabriela Mistral, de literatura, filosofía, de las carreras emblemáticas que han sido parte también de la historia de la UGM. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que toda la información disponible sobre el proceso de matrícula está en www.ugm.cl. Hay canales online de atención remota y además puedes acudir directamente a los puestos de atención en Avenida Ricardo Lyon 1177. Nos conectamos en 15 minutos más. Muchas gracias por acompañarnos.